¿Cuándo fue la última vez que rezaste por tus difuntos en Pentecostés? Santa Teresa de Jesús se hizo esa pregunta, y lo que encontró mientras buscaba la respuesta cambió su manera de entender ese día para siempre. Las misas de noviembre, los rosarios de aniversario, las velas de los cumpleaños luctuosos, esos los recuerdas. Pero el 24 de mayo, ese domingo de fuego y de luz sobre los apóstoles, ¿va contigo tu difunto a esa fiesta? La mayoría de los católicos devotos, los que rezan, los que se confiesan, los que van a misa, no lo llevan. Y Teresa dejó escrito exactamente por qué ese olvido importa y qué le ocurre a tu ser querido ese día cuando nadie lo recuerda. Santa Teresa de Jesús vivió el Pentecostés con una intensidad que sus confesores y biógrafos documentaron con cuidado y pocos han sabido leer. Era el momento en que la misericordia divina abría sus puertas más anchas para las almas que se purifican. Y dejó escrita una advertencia. Olvidar a tus difuntos en Pentecostés tiene un costo que ellos sienten y que tú puedes evitar si sabes lo que ella encontró. Nadie te lo ha explicado todavía. ¿Y si este 24 de mayo fuera justo el momento en que tu difunto más necesitaba que te acordaras? Escríbeme en los comentarios lo que sientes y lo que vas a obedecer en este domingo de Pentecostés. Suscríbete a este canal ahora mismo y activa la campanita de notificaciones, porque lo que viene fue guardado para quienes no se rinden ante el olvido, y cada parte de lo que escucharás depende de la anterior. El fuego de Pentecostés no llegó como una metáfora. Llegó. Los apóstoles estaban reunidos en el cenáculo con las puertas cerradas por miedo cuando el aire cambió. El libro de los Hechos dice que se oyó primero un viento recio que llenó toda la casa. Después aparecieron lenguas de fuego que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos, sobre cada uno, sobre cada persona. El Espíritu Santo no actúa sobre multitudes abstractas, actúa sobre almas concretas, una por una, con la precisión de quien conoce cada nombre. Ese fuego transformó a los apóstoles de una manera que ninguno de ellos habría podido anticipar. Pedro, que 3 veces había negado a Jesús con miedo a una sirvienta, salió ese mismo día a predicar ante miles de personas en Jerusalén. El fuego del Espíritu Santo hizo en él algo que años de convivencia con Cristo no habían terminado de hacer. Lo que faltaba, lo que todavía quedaba sin purificar en Pedro, el miedo que lo había vencido en el peor momento, el Espíritu Santo lo quemó. Y en su lugar dejó valentía, claridad y una certeza que ya no lo abandonaría nunca. La Iglesia ha reflexionado durante siglos sobre la naturaleza de ese fuego. Lo que enseña con coherencia es que el Espíritu Santo, que descendió como fuego sobre los apóstoles, es el mismo que actúa en todas las obras de purificación que Dios realiza en las almas, en los vivos, en los que están siendo santificados en esta vida y también en los que se purifican después de la muerte. El Espíritu Santo es, según el credo que rezamos cada domingo, el Señor y dador de vida. Es quien da vida en su sentido más pleno, que incluye la vida sobrenatural, la vida en gracia, la vida que no termina con la muerte del cuerpo. Y cuando esa vida necesita ser completada, purificada, llevada a su plenitud antes de entrar en la presencia de Dios, el Espíritu Santo es el agente de esa transformación. La Iglesia lo ha expresado con claridad desde los primeros siglos. Esa conexión es doctrina, no especulación de ninguna clase. Santa Teresa de Jesús llegó a este misterio desde adentro, desde la oración, desde la experiencia mística que sus confesores documentaron y que la Iglesia reconoció como auténtica. En las moradas del castillo interior, Teresa describe con una precisión que asombra lo que ocurre cuando el amor de Dios comienza a purificar un alma desde adentro. Habla de un fuego interior que consume lo que no es Dios, que quema los apegos, las vanidades, los amores desordenados, todo aquello que el alma ha acumulado y que le impide entrar completamente en Dios.
y describe ese proceso con una imagen que sus lectores no han olvidado en 4 siglos. Es como el fuego que purifica el oro. El oro no desaparece en el fuego. Sale del fuego siendo más él mismo, más puro, más luminoso. Teresa construyó esa imagen sobre doctrina sólida. La Iglesia enseña que las almas que mueren en gracia de Dios, pero que todavía llevan el peso de pecados no plenamente satisfechos, pasan por una purificación que las prepara para la visión beatífica. Una purificación que la tradición ha descrito con frecuencia en términos de fuego. No necesariamente un fuego físico, porque las almas separadas del cuerpo no tienen materia que el fuego físico pueda tocar, sino una intensidad de amor que purifica, que limpia, que completa lo que falta en ellas. Y ahora viene la pregunta que muy pocos se hacen. Si el Espíritu Santo es el agente de esa purificación, si es su fuego el que purifica las almas en el purgatorio del mismo modo que fue su fuego el que transformó a los apóstoles en el cenáculo, ¿qué ocurre en el momento del año en que la Iglesia entera celebra el descenso de ese fuego sobre la tierra? ¿Qué ocurre con las almas que están siendo purificadas en el mismo momento en que la fiesta de su purificador llena las iglesias, los corazones y las oraciones de los vivos? Teresa lo pensó mucho. Esa fue la pregunta que la llevó a construir una práctica específica para Pentecostés, que sus compañeras de convento conocieron y pusieron en práctica con ella. Pero esa práctica nace de algo que primero hay que ver con claridad, porque sin entenderlo, lo demás no tiene su peso completo. La Iglesia no enseña que el tiempo litúrgico afecte solo a los vivos. El cuerpo místico de Cristo incluye a los vivos, a los que ya están en la gloria y a los que se purifican. Esas 3 partes del cuerpo de Cristo no están incomunicadas. Están unidas por los lazos de la caridad sobrenatural, por la comunión de los santos, por esa realidad que el catecismo llama la comunión de los bienes espirituales. Cuando la Iglesia celebra Pentecostés, no celebra algo que ocurrió hace 2000 años y que ahora solo se recuerda como historia. Lo que ocurrió en el cenáculo sigue ocurriendo en el misterio litúrgico. El tiempo de la Iglesia no es lineal como el tiempo histórico. En la liturgia, el pasado no se recuerda, se hace presente. Y si el fuego del Espíritu Santo se hace presente en Pentecostés, ese fuego alcanza también a las almas que ese mismo Espíritu está purificando. Las alcanza de una manera que la razón sola no puede medir, pero que la fe católica reconoce con la claridad de una certeza antigua. Lo que Teresa descubrió, lo que dejó escrito y practicó en sus conventos durante tantos años, empieza ahí, en esa certeza. En la convicción de que el 24 de mayo no es un día cualquiera para las almas de tus difuntos, y que lo que tú haces ese día, o lo que no haces, llega hasta ellas de un modo que las afecta. El porqué de todo eso es lo que Teresa entendió primero, y el cómo es lo que cambió su Pentecostés para siempre. Había algo en la manera en que Santa Teresa de Jesús recibía la fiesta de Pentecostés que sus biógrafos notaron sin saber siempre cómo describirlo. Era una intensidad diferente a la de otras fiestas del año litúrgico. No la alegría expansiva de la Navidad, no la quietud recogida del Adviento. Algo más parecido a la tensión del cazador, que sabe que el momento ha llegado. Teresa lo describió en distintos momentos de su vida, con palabras que sus confesores anotaron con cuidado. En Pentecostés, el Espíritu Santo actúa, y ella aprendió a estar atenta. Su devoción al Espíritu Santo tiene raíces en los primeros años de su vida religiosa y crece a lo largo de toda su trayectoria mística con una continuidad que sorprende. En las moradas del castillo interior, el Espíritu Santo aparece como el agente interior que mueve el alma hacia sus regiones más profundas. Es quien hace posible la oración contemplativa, quien prepara las potencias del alma para recibir los dones más altos. Teresa aprendió que sin la acción del Espíritu Santo, la oración mental es un esfuerzo del hombre solo, y un esfuerzo que tiene límites precisos. Con el Espíritu Santo, la oración cruza esos límites y entra en un territorio
que el esfuerzo humano no puede alcanzar por sí mismo. Esta convicción la llevó a una práctica que sus compañeras de convento observaron con asombro durante años. En los días cercanos a Pentecostés, Teresa cambiaba. Su oración se volvía más larga, más silenciosa. Buscaba los ratos de mayor quietud con una urgencia que el resto del año tenía diferente temperatura. Las hermanas del convento de la Encarnación, en Ávila, recordaban que durante la novena de Pentecostés, Teresa pedía quedarse sola con mayor frecuencia y que salía de esos ratos de oración con una paz que todas reconocían, pero ninguna sabía nombrar del todo. ¿Qué buscaba Teresa en esa quietud de Pentecostés? La respuesta está en una frase de San Pablo que ella conocía desde joven y que sus escritos citan con más frecuencia de lo que sus lectores modernos suelen percibir. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. En su carta a los Romanos, Pablo describe algo que Teresa no leyó como metáfora teológica, sino como descripción de una experiencia real. El Espíritu Santo ora en el interior del alma con un movimiento que el alma recibe, pero no inicia, que la abarca sin que ella lo llame, que aparece cuando el interior está suficientemente quieto para percibirlo. Teresa vivió eso. Sus confesores lo documentaron en términos más cuidadosos, porque la Iglesia exige prudencia en estas materias. Pero lo que ellos anotaron y lo que Teresa misma dejó escrito en las moradas apuntan a la misma realidad. Había momentos en que Teresa sentía que en su interior alguien oraba con ella y por encima de ella. Una oración que la abarcaba sin que ella la iniciara. Y esos momentos ocurrían con una frecuencia particular durante los días de Pentecostés. Lo que Teresa entendió con los años, lo que fue haciéndose más claro a medida que su vida mística maduraba, es que esa oración del Espíritu en ella no era solo por ella. El Espíritu Santo que intercedía dentro de Teresa, intercedía también por todas las almas que él mismo estaba purificando. Teresa comenzó a percibir durante sus oraciones de Pentecostés algo que sus biógrafos describen con cautela pero con convicción, una presencia de las almas del purgatorio en los bordes de su contemplación. Como si en ese momento del año, cuando el Espíritu Santo se hace especialmente activo en la liturgia de la Iglesia y en la oración de los fieles, las almas en purificación estuvieran también más cerca. Y lo que Teresa percibió en esa cercanía fue una urgencia que tenía algo de espera ansiosa, como si las almas supieran que en ese momento del año la puerta de la misericordia estaba más abierta y que la diferencia entre ser recordada por un vivo en ese día o no serlo tenía consecuencias que ella apenas podía articular con palabras. En sus propias palabras, Santa Teresa de Jesús escribió en las Fundaciones que el amor de las almas por quienes les ofrecen sufragios es tan intenso que trasciende cualquier amor que conozcamos en este mundo, porque en el purgatorio el alma ya ha sido liberada del amor propio y solo le queda el amor puro. Ese amor puro se orienta hacia Dios con toda su fuerza, pero también, en la medida en que la comunión de los santos lo permite, se extiende hacia quienes interceden por ellas desde este lado. Lo que Teresa no había terminado de entender en sus primeros años de vida religiosa, lo fue comprendiendo con el tiempo, que el olvido de los vivos no es indiferente para las almas que esperan, que ser recordada en una fiesta de gracia especial como Pentecostés tiene un peso que ser recordada en un día ordinario no tiene del mismo modo, y que la urgencia que ella percibía en sus contemplaciones de esos días era real y concreta. Las almas esperaban que alguien del otro lado se acordara de ellas justamente entonces. Esa urgencia distinta tiene una explicación que la fe puede sostener con firmeza. En los días ordinarios, los sufragios de los vivos llegan a las almas del purgatorio y las alivian con la fuerza que el amor de Dios y la comunión de los santos les comunica. En las fiestas de gracia especial, esos sufragios llevan además el peso de la gracia propia del día. La Iglesia lo enseña cuando nos invita a aprovechar
las grandes fiestas litúrgicas para las gracias que en días ordinarios no están disponibles del mismo modo. ¿Qué significa exactamente esa espera? ¿Qué ocurre en el interior de un alma que aguarda en Pentecostés sin recibir ningún sufragio de sus vivos? Teresa lo vio en sus contemplaciones de ese tiempo sagrado. Y lo que vio cambió para siempre su manera de vivir ese domingo. Hay una tentación que los católicos devotos difícilmente reconocen en sí mismos porque tiene la forma de una virtud. Es la tentación de celebrar bien, de preparar la fiesta grande con cuidado, de ir a misa con devoción, de rezar las oraciones propias de la solemnidad, de quedarse en la iglesia un rato más de lo habitual, porque el día lo merece. Todo eso es bueno. Todo eso es exactamente lo que la iglesia pide. Y sin embargo, en esa misma devoción por los vivos se va colando, sin que nadie lo note, el olvido de los que ya no están. Las grandes fiestas litúrgicas tienen un efecto paradójico sobre la memoria de los difuntos. En los días ordinarios, muchas familias rezan por sus muertos con una constancia que no requiere un esfuerzo especial. El rosario de costumbre, la oración antes de dormir, la mención espontánea del nombre de quien se fue en una conversación con Dios. Pero cuando llega una fiesta grande, el espacio interior de la persona se llena de otra cosa. Pentecostés trae consigo la misa solemne, la alegría de la iglesia, quizá una reunión familiar, el canto del Veni Creator en la parroquia, la sensación de que este día tiene una densidad propia que merece toda la atención. Y en esa densidad, sin mala voluntad y con perfecta buena fe, los difuntos quedan fuera. Santa Teresa de Jesús vio ese patrón con una claridad que sus escritos reflejan de manera discontinua pero consistente. Lo que observó en sus propias hermanas de convento y lo que ella misma reconoció en sí misma en los primeros años de su vida religiosa es que las fiestas grandes tendían a orientar la atención completamente hacia la celebración de los vivos. El Espíritu Santo que descendía, los apóstoles que recibían el fuego, la iglesia que nacía ese día. Todo eso llenaba el corazón de manera tan completa que dejaba poco espacio para pensar en las almas que esperaban al otro lado. Y lo que Teresa entendió con el tiempo es que ese olvido tiene un costo específico que los vivos no sienten, pero las almas sí. La doctrina de la Iglesia sobre los sufragios es clara en un punto que pocas veces se explica con la profundidad que merece. Los sufragios tienen efecto real sobre el estado de las almas en el purgatorio. No son gestos piadosos sin consecuencia. No son solo una manera de honrar la memoria del difunto o de procesar el propio duelo. Son actos de caridad sobrenatural que el alma del purgatorio recibe y que tienen un efecto en su proceso de purificación. La Iglesia no ha definido con precisión el mecanismo de ese efecto, porque el misterio excede nuestra comprensión, pero ha enseñado con firmeza que ese efecto existe. Y si el efecto existe, entonces la ausencia del sufragio también tiene su propio peso. Teresa lo expresó en sus escritos con una imagen que viene de su experiencia de los ríos de Castilla. Esos ríos que en tiempos de lluvia bajan con abundancia y en verano quedan en un hilo. Las gracias de las fiestas litúrgicas son como los ríos en tiempo de lluvia. Pasan, y cuando pasan, cargan más. Un sufragio ofrecido en Pentecostés lleva consigo el peso de la gracia propia de ese día. Un sufragio ofrecido en un lunes cualquiera de noviembre lleva lo que lleva: el amor del que ora y la misericordia de Dios, que siempre es suficiente. Pero no lleva el agua desbordada del río en su momento de mayor caudal. Olvidar a tus difuntos en Pentecostés es dejarlos en la orilla cuando el río corre más abundante. Teresa no se quedó solo en la observación del patrón. Lo que hizo con esa comprensión tiene la concreción práctica de quien no filosofa, sino que actúa. Una de sus biógrafas documenta un episodio que ocurrió en el convento de San José de Ávila, el primer convento que Teresa fundó y el más cercano a su corazón en los años que siguieron a la fundación. Era el domingo de Pentecostés.
Las hermanas estaban en la sala capitular después de maitines, todavía en ese recogimiento que sigue a la oración nocturna y que Teresa valoraba especialmente. Alguien mencionó la solemnidad del día, la belleza de las lecturas, la alegría propia de la fiesta del Espíritu Santo, y Teresa, en lugar de continuar con la celebración, pidió silencio. Las hermanas la miraron. No era el silencio del capítulo, que tenía su propio ritual, era otra cosa. Teresa bajó la cabeza un momento y cuando la levantó les preguntó: ¿cuántos de sus difuntos habían mencionado esa noche en sus oraciones? ¿Habían ofrecido la vigilia de Pentecostés por alguna alma específica? ¿Habían pedido al Espíritu Santo que su fuego alcanzara también a las almas que ese mismo Espíritu estaba purificando? El silencio que siguió fue diferente al anterior. Teresa se arrodilló ahí mismo y empezó a orar en voz baja. Las hermanas la siguieron. No fue una oración larga, pero fue concreta. Mencionaron nombres, pidieron por personas específicas. Unieron la gracia de esa vigilia de Pentecostés a la purificación de quienes les habían precedido. Esa escena, que sus biógrafas recogen con distintos grados de detalle, es la clave de lo que Teresa entendía sobre Pentecostés y los difuntos. Para ella, la fiesta del Espíritu Santo no podía celebrarse bien si dejaba fuera a las almas que ese mismo Espíritu estaba purificando. La alegría de Pentecostés y la intercesión por los muertos no eran dos cosas distintas que hubiera que equilibrar. Eran una sola cosa vivida con coherencia. Lo que todavía queda por entender es por qué esa coherencia importa tanto precisamente en este día. Teresa lo sabía, y la explicación que dejó escrita en sus conventos ilumina algo que pocos han conectado antes: la relación entre los 9 días que preceden a Pentecostés y lo que esos días significan para tus difuntos. Los 9 días entre la Ascensión y Pentecostés son los días más antiguos de novena que conoce la Iglesia. No fue devoción popular la que los creó, fue la historia misma. Fueron los apóstoles quienes, después de que Jesús ascendió al cielo, permanecieron 9 días en el cenáculo con María, en oración continua, esperando la promesa que Él había dejado. 9 días de espera, de silencio, de una fe que no tenía todavía el fuego que necesitaba para moverse. 9 días en que algo estaba a punto de ocurrir, y ellos lo sabían sin saber exactamente qué forma tendría. Teresa conocía esos 9 días desde niña. Los había vivido cada año en su casa, en su parroquia, en las devociones familiares que su padre Alonso de Cepeda, hombre de fe profunda, mantenía con una regularidad que sus hijos observaron y heredaron con distintos grados de fidelidad. Pero cuando Teresa entró al Carmelo y su vida interior comenzó a abrirse hacia las profundidades que sus confesores documentaron con asombro, esos 9 días adquirieron una dimensión que la devoción de su infancia no había tenido. Lo que Teresa descubrió en esos días no fue algo que ella buscara deliberadamente. Ocurrió primero como una experiencia que no sabía nombrar y que solo con el tiempo fue capaz de articular. Durante la novena de Pentecostés, su oración por los difuntos tenía un peso distinto. Sus peticiones le llegaban, de alguna manera que ella no podía demostrar, pero que percibía con una claridad que no dejaba lugar a dudas, con más fuerza. Como si los 9 días de espera de los apóstoles en el cenáculo crearan en el interior de la Iglesia una corriente hacia arriba, y esa corriente llevara consigo todo lo que los fieles pusieran en ella, incluidas las oraciones por sus muertos. Con los años, Teresa fue articulando esa percepción con mayor precisión. Fue uniendo la experiencia a la doctrina, la intuición mística al pensamiento teológico, hasta que ambas quedaron integradas en una práctica que ella transmitió a sus conventos con la misma concreción con que transmitía todo lo que consideraba importante para la vida espiritual de sus hermanas. En sus propias palabras, Santa Teresa de Jesús escribió en Las Moradas del Castillo Interior que quien ora en los días de gracia especial que la Iglesia señala en su calendario, tiene la oportunidad de unir su petición a la gracia propia del misterio que se celebra
De modo que esa petición no va sola, sino acompañada de todo el peso del misterio que la Iglesia está haciendo presente en ese momento. Y que tratándose de las almas del purgatorio, que no pueden pedir por sí mismas la aplicación de esas gracias, la responsabilidad de pedirlo recae sobre los vivos que las amaron en esta tierra. Porque el amor que se tuvo aquí no termina con la muerte, se transforma. Se convierte en deuda de caridad que los vivos pueden saldar con la oración y que las almas esperan que alguien salden por ellas. Esa es la cita que lo cambia todo. Y lo que la hace concreta para Pentecostés es lo siguiente. Teresa enseñó a sus hermanas que en los 9 días de la novena, que precede a la fiesta del Espíritu Santo, y especialmente el día de la fiesta misma, la oración por los difuntos tiene que hacerse de una manera específica para llevar el peso completo de la gracia del día. La oración ordinaria por los difuntos dice: Señor, ten misericordia de mi difunto, recíbelo en tu presencia, limpia lo que todavía falta limpiar en él. La oración teresiana para Pentecostés añade algo que cambia su naturaleza. Señor, te ofrezco la gracia de este día, la gracia del Espíritu Santo que hoy desciende sobre tu Iglesia, para que se aplique a la purificación de esta alma que yo te nombro. Que el fuego que hoy celebramos sea también el fuego que complete en ella lo que falta. La diferencia entre las dos oraciones no es de intensidad, es de contenido. La primera pide a Dios que haga algo con sus propios recursos, que son infinitos. La segunda le ofrece algo concreto, la gracia específica del día litúrgico que la Iglesia está haciendo presente, y le pide que la aplique a un alma concreta con un nombre concreto. Teresa explicó esta distinción a sus hermanas con una imagen que ellas repitieron durante generaciones. Es la diferencia entre pedirle a alguien que haga un regalo y llevarle el regalo ya comprado. Dios siempre puede hacer el regalo con sus propios medios, que son infinitamente superiores a los nuestros. Pero cuando nosotros le llevamos algo, cuando ponemos en sus manos una gracia que Él mismo ha puesto en las nuestras para que la ofrezcamos, la oración adquiere un carácter de cooperación que Teresa valoraba profundamente. Somos instrumentos, y los instrumentos que conocen su función son más útiles que los que actúan a ciegas. La práctica que Teresa dejó en sus conventos para Pentecostés tiene 3 momentos que sus hermanas observaron con fidelidad durante siglos. El primero ocurre en los 9 días de la novena. Cada día, al comienzo de la oración, ofrecer ese día de novena específicamente por un difunto propio, mencionando su nombre. El segundo ocurre la víspera de la fiesta. Una oración de entrega más larga en que se pone en manos del Espíritu Santo toda la gracia de la vigilia para que la aplique a las almas por las que se ha orado durante los 9 días. El tercero y el más importante ocurre el domingo de Pentecostés mismo. En algún momento del día, preferiblemente después de la misa, un momento de silencio en que se hace explícita la ofrenda de la gracia del día a los difuntos amados. Esta es la práctica. Y lo que viene a continuación, lo que Teresa observó ocurría cuando sus hermanas la cumplían con fidelidad, supera todo lo que la razón sola habría podido anticipar. La novena de Pentecostés no es igual al principio que al final. Quien la ha rezado con atención lo sabe. Hay algo que cambia a lo largo de los 9 días. Una acumulación que no es del esfuerzo humano sino de la gracia misma, que se va concentrando como se concentra la lluvia antes de la tormenta. Los primeros días son de preparación, los últimos son de expectativa. El 9º día tiene una temperatura distinta a la del primero, aunque las palabras que se rezan sean las mismas. Teresa lo notó. Y lo que notó no fue solo una impresión subjetiva de quien está muy entregada a la oración. Era algo que sus biógrafas también observaron en ella desde afuera. En los días que precedían a Pentecostés, Teresa crecía. Su presencia en la comunidad tenía mayor peso. Sus palabras eran más escasas y más precisas. Y su oración por los difuntos, que era parte constante de su vida espiritual durante todo el año, adquiría en esos 9 días una urgencia que sus hermanas reconocían como diferente.
Lo que Teresa enseñó sobre este crecimiento progresivo de la novena tiene una conexión directa con las almas del purgatorio que muy pocos han sabido leer en sus escritos. Para ella, los 9 días no eran solo 9 días de preparación espiritual del orante. Eran 9 días en que la gracia del Espíritu Santo iba acercándose, como se acerca una gran ola antes de llegar a la orilla. Y ese acercamiento no afectaba únicamente a los vivos que oraban. Afectaba también a las almas que el Espíritu mismo estaba purificando. Pensemos en lo que esto significa para tus difuntos. Si entre la Ascensión y Pentecostés hay una corriente de gracia que crece día a día hasta alcanzar su punto de mayor intensidad, el domingo de la fiesta, y si esa corriente alcanza también a las almas en purificación, entonces cada uno de esos 9 días es una oportunidad que tiene un peso diferente al de un día ordinario. Y si en alguno de esos días alguien que las amó en este mundo las nombra explícitamente en su oración y ofrece ese día específicamente por ellas, el efecto de esa ofrenda va cargado con la gracia del día de la novena en que ocurre. El 6º día lleva más que el 2º, el 9º lleva más que el 6º, y el 10º, el domingo de Pentecostés mismo, lleva todo. Esto no es una especulación piadosa. Es la consecuencia lógica de lo que la Iglesia enseña sobre la naturaleza del tiempo litúrgico y sobre la comunicación de los bienes espirituales entre los miembros del cuerpo místico de Cristo. Teresa lo articuló con la claridad propia de quien vive la teología como experiencia y no solo como doctrina aprendida. Lo que sus hermanas de convento hicieron con esta enseñanza fue construir una práctica específica para la novena de Pentecostés, que en sus comunidades se transmitió de generación en generación. Cada una de las religiosas escogía al comienzo de la novena a un difunto de su familia o de sus afectos más cercanos. Durante los 9 días, al inicio de cada periodo de oración, mencionaba ese nombre y ofrecía la gracia del día por esa alma concreta. No era una oración larga. Era un gesto de 1 minuto, a lo sumo, pero era deliberado, era consciente y era acumulativo. Para el 9º día, las hermanas habían acumulado 9 ofrendas de 9 días de gracia creciente para el alma a quien las habían dedicado. Y el domingo de Pentecostés unían esas 9 ofrendas en una sola petición: que todo lo que habían puesto en manos del Espíritu Santo durante esos 9 días se aplicara a la purificación de esa alma y la acercara a la visión de Dios. Cuando Teresa explicaba esta práctica a las novicias de sus conventos, invariablemente les hacía una pregunta que muchas recordaron durante toda su vida religiosa. ¿Conoces el nombre de alguien que te precedió y que quizá nadie más está recordando en esta novena? Porque ese es el alma que más necesita que tú la nombres. No la que tiene a toda una familia rezando por ella, la que espera en el anonimato del olvido y que solo encontrará ayuda si alguien en este lado se acuerda de que existe. Esa pregunta cambia la manera de vivir la novena. Ya no es solo un ejercicio espiritual personal. Se convierte en un acto de caridad concreta hacia alguien que depende de ese acto para que su purificación avance. Hay una dimensión de esta práctica que Teresa mencionó en las fundaciones, con una brevedad que sorprende dado el peso de lo que dice: que las almas del purgatorio no solo reciben la gracia de los sufragios que se les ofrecen, también perciben el amor con que se los ofrecen. No con la misma percepción con que lo percibirían si estuvieran todavía vivas, pero con la percepción propia de su estado, que es la de almas que ven con una claridad que nosotros no tenemos porque todavía llevamos el peso de lo material. Lo que eso significa para quien nombra a su difunto en esta novena es que el gesto no va al vacío, llega. El alma sabe que alguien, del otro lado, se acuerda de ella en este tiempo de gracia. Y ese saber, que en el estado del purgatorio tiene la forma de un amor puro, sin distorsión de amor propio, es algo que las almas esperan. El porqué de esa espera y lo que le ocurre a un alma cuando Pentecostés llega y nadie la ha nombrado en los 9 días que lo preceden, es lo que el padre de Teresa, Alonso de Cepeda, le enseñó sin querer con su propia muerte
años antes de que ella comprendiera lo que había visto. Alonso Sánchez de Cepeda murió en diciembre de 1543. Tenía 59 años. Era un hombre que había vivido con una fe seria y con una coherencia moral que sus contemporáneos reconocían. Había leído los libros de espiritualidad que circulaban en la Castilla de su tiempo. Había evitado los pecados graves con una constancia que sus hijos heredaron en distinta medida, y había amado a sus hijos con la misma intensidad con que los había educado en la piedad. Teresa, que estaba en el convento de la Encarnación cuando su padre enfermó de gravedad, consiguió permiso para acompañarlo en sus últimos días, y lo que vivió en esa habitación donde su padre agonizaba dejó en ella una marca que sus escritos llevan hasta la última página. Lo que Teresa describió de esa muerte en el libro de la vida no es el relato de una pérdida ordinaria. Es el relato de alguien que vio morir a un hombre bueno y que se fue con la pregunta de dónde estaba ese hombre ahora, y con el peso de saber que esa pregunta no tenía respuesta inmediata. Alonso de Cepeda había sido un hombre de bien, pero la Iglesia enseña que incluso los hombres de bien llegan a la muerte con residuos que la misericordia de Dios tiene que completar antes de admitirlos a su presencia. Teresa lo sabía, y lo que sabía hacía más urgente su necesidad de rezar. Empezó a rezar por su padre de una manera que no había rezado por ningún otro difunto hasta entonces, con nombres, con memoria de conversaciones concretas, con la imagen de su cara en la agonía todavía fresca en los ojos. Ofrecía misas, rezaba el rosario con intención específica, pedía a sus hermanas que se unieran a sus sufragios por el alma de su padre y esperaba, con la fe de quien sabe que la oración tiene efecto aunque no pueda verlo, que esa alma fuera avanzando en su purificación. Lo que vino después está en el libro de la vida, con una sobriedad que el lector moderno podría pasar por alto si no sabe lo que está leyendo. Teresa describe una visión en que vio a su padre en el cielo, no en el purgatorio, en el cielo, libre, completo, en la presencia de Dios. La descripción es breve, contenida con la prudencia de quien sabe que los confesores van a leer cada palabra y van a exigir precisión. Pero el tono de esa brevedad es el de quien ha visto algo que no necesita ornamento, porque la realidad supera cualquier palabra que pudiera añadírsele. Lo que Teresa entendió en ese momento fue algo que organizó toda su teología práctica sobre los difuntos. Los sufragios funcionan. La oración por los muertos tiene efecto real sobre el estado de las almas. La caridad sobrenatural atraviesa la frontera entre este mundo y el otro. Y el amor que se tiene a un difunto, cuando se convierte en oración concreta y en ofrendas que la Iglesia reconoce, tiene el poder de acelerar una purificación que de otro modo habría durado más. Pero lo que Teresa no contó en el libro de la vida, lo que sus biógrafas más cercanas recogen en documentos que circularon en sus conventos, es el contexto litúrgico de esa visión. La liberación que Teresa contempló ocurrió durante el tiempo pascual. Durante esas semanas en que la Iglesia celebra la victoria de Cristo sobre la muerte y en que la gracia de la resurrección llena el calendario litúrgico con una abundancia que no tiene equivalente en el resto del año. Teresa no afirmó con certeza que hubiera sido Pentecostés específicamente, pero sí afirmó que fue durante una fiesta grande del tiempo pascual, en uno de esos días en que ella había ofrecido específicamente la gracia de la fiesta por el alma de su padre. Eso cambió para siempre la manera en que ella vivía las fiestas grandes. A partir de esa experiencia, Pentecostés dejó de ser solo la fiesta del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Se convirtió también en la fiesta en que Teresa ofrecía todo el peso de la gracia del día por las almas de sus difuntos más amados. Por su padre, primero. Después, a medida que los años pasaban y la muerte se llevaba a más personas de su mundo, por sus hermanos, por sus amigos, por las personas que habían cruzado su camino y que habían muerto sin que ella pudiera saber con certeza el estado de sus almas.
Teresa aprendió a hacer de Pentecostés un día de intercesión masiva por todos sus difuntos, no de manera ansiosa ni con el peso de quien siente que no reza suficiente, con la paz de quien sabe que el Espíritu Santo hace el trabajo y que lo que el orante pone en sus manos es suficiente ofrecerlo con amor. Y hay algo más que sus hermanas recordaron sobre la manera en que Teresa vivía ese día. Nunca lo vivía sin nombre. Pentecostés tenía siempre en la oración de Teresa al menos un nombre específico. No oraba por los difuntos en general, como se ora por las almas del purgatorio en abstracto. Oraba por Alonso, por Lorenzo, por las personas concretas con historia concreta y cara concreta que su memoria guardaba con amor. Porque Teresa sabía algo que muy pocas personas entienden sobre la intercesión por los muertos, que la oración más eficaz es la que tiene nombre. La que dice esta, aquí, esta alma específica que yo conozco y que amo. La vaguedad en la oración por los difuntos es un lujo que las almas que esperan no pueden permitirse. Ellas esperan que alguien, del otro lado, pronuncie su nombre en un día de gracia. Y el 24 de mayo es uno de esos días. Lo que tu difunto siente en ese momento preciso en que alguien lo nombra o en que nadie lo nombra, es lo que Teresa describió con unas palabras que sus hermanas no olvidaron jamás. Las almas del purgatorio tienen conciencia del tiempo, pero no del mismo modo en que la tenemos nosotros. Nuestra conciencia del tiempo está hecha de rutina, de repetición, de un día que parece igual al anterior y del siguiente que lo será al actual. La conciencia del tiempo de un alma en purificación no tiene esa textura rutinaria. Tiene la claridad de quien ve sin las distorsiones que el cuerpo y los sentidos producen en nuestra percepción. Y lo que esa claridad le permite al alma es percibir la calidad de cada momento con una precisión que nosotros no tenemos. Un alma en el purgatorio sabe cuándo es Navidad, sabe cuándo es Semana Santa, sabe cuándo es Pentecostés. No porque tenga un calendario, ni porque escuche las campanas de una parroquia. Lo sabe porque el tiempo litúrgico de la Iglesia tiene una realidad en el orden sobrenatural que las almas perciben directamente. Cuando la Iglesia celebra el Espíritu Santo el 24 de mayo, algo ocurre en el orden de la gracia que las almas en purificación sienten, una intensificación, una apertura, una presencia del Espíritu que en ese día es diferente a su presencia ordinaria, porque en ese día la Iglesia la está haciendo explícita y celebrando con toda su fe. Santa Teresa de Jesús lo describió con una imagen que sus hermanas transmitieron. El 24 de mayo, las almas del purgatorio se acercan a la puerta. No cruzan todavía. Eso depende de su propia purificación y de los sufragios que los vivos les ofrezcan, pero se acercan. Porque saben que ese día la puerta está más abierta que cualquier otro del año y que si alguien del otro lado empuja desde acá, el empuje tiene más fuerza que en un día ordinario. ¿Qué siente un alma que se acerca a esa puerta en Pentecostés y alguien la empuja desde este lado? Teresa lo describió en las fundaciones con una imagen que sus lectores no han olvidado. Es como salir de una oscuridad muy profunda hacia una luz que todavía no es completa, pero que es más de la que había antes. El alma no llega todavía a la visión de Dios, pero se acerca. Un paso que sin el sufragio de ese día habría tardado más, con él ocurre en ese momento. Y el alma siente ese paso. Lo siente con la misma certeza con que siente todo lo que le ocurre en ese estado de conciencia plena y sin distorsión. Lo siente como amor, como alivio, como la sensación de que alguien se acordó, que alguien del otro lado no la dejó sola en la fiesta más grande del año. Pero hay otra escena que Teresa vio en sus contemplaciones y que describió con una sobriedad que resulta más poderosa que cualquier énfasis que pudiera añadírsele. La escena del alma que en Pentecostés no recibe ningún sufragio. La escena de quien se acerca a la puerta y espera,
y el 24 de mayo pasa y nadie empuja desde el otro lado. Esa alma no experimenta rencor. El alma purificada no tiene capacidad para el rencor, porque la purificación ha quemado todo lo que podría alimentarlo. Lo que experimenta es una intensificación del anhelo. El anhelo de Dios, que es el sentimiento dominante de toda alma en el purgatorio, se vuelve en Pentecostés más agudo, porque la presencia del Espíritu Santo en ese día le muestra con una claridad sin escapatoria lo cerca que está la meta y lo que todavía falta para alcanzarla. Y cuando ese día pasa sin que nadie la haya recordado, el alma continúa su purificación con la misma fe y la misma esperanza que tenía antes, porque esas virtudes son lo único que le queda y las tiene en su forma más pura. Pero el 24 de mayo habrá pasado sin que la gracia de ese día se haya aplicado a su nombre. Esa pérdida no es irreversible. La misericordia de Dios es infinita y la purificación tiene otros caminos, pero el 24 de mayo de ese año no vuelve. Teresa entendía esto con una concreción que sus hermanas heredaron. Ninguna alma que dependiera de sus oraciones debía llegar al 24 de mayo sin haber recibido sufragios durante los 9 días anteriores. Si en algún año la comunidad no había podido cumplir la novena completa, el día de la fiesta misma era el momento de recuperar, de ofrecer todo lo que no se había ofrecido antes, de poner en manos del Espíritu Santo la gracia del día, con la petición de que se aplicara a quienes más la necesitaban. Y hay una última cosa que Teresa observó sobre la diferencia entre el alma recordada y el alma olvidada en Pentecostés. No la dijo en sus escritos mayores. La dijo en una conversación que una de sus hermanas documentó en sus memorias personales, con esa fidelidad de quien sabe que lo que acaba de escuchar no debe perderse. Teresa dijo: el alma que en Pentecostés recibe los sufragios de sus vivos sabe que no ha quedado sola. Y ese saber, en el estado del purgatorio, tiene el peso de una promesa, que los vivos que la aman aquí esperan también reunirse con ella algún día del otro lado. Que el amor que empuja desde acá es un amor que ya apunta hacia la eternidad. Lo que tu difunto necesita que hagas el 24 de mayo tiene un nombre concreto. Y es exactamente lo que Teresa dejó escrito como práctica definitiva para ese día. La práctica que Santa Teresa de Jesús dejó para el 24 de mayo cabe en 3 gestos que cualquier persona puede hacer. No requiere conocimientos teológicos especiales. No requiere una oración larga ni un ritual elaborado. Requiere 2 cosas, un nombre y una intención deliberada. Con esas 2 cosas, lo que el viewer haga ese día tendrá el peso espiritual que Teresa le atribuyó. El primer gesto ocurre en la mañana, antes de que el día tome su velocidad habitual. En cualquier momento entre el despertar y el comienzo de las actividades del día. Es un momento de silencio que puede durar 2 minutos o puede durar 20. Lo que importa no es la duración, sino lo que ocurre en él. En ese silencio se hace una invocación al Espíritu Santo. No la invocación habitual que muchos rezan sin pensar demasiado en lo que significa. Una invocación consciente, sabiendo que ese Espíritu es el mismo que purifica las almas, el mismo que descendió sobre los apóstoles, el mismo cuya fiesta es hoy. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Y después de esa invocación, se añade algo que Teresa enseñó y que sus hermanas practicaron. Una petición explícita de que la gracia de este día, la gracia específica de Pentecostés, se aplique al alma de un difunto concreto, con su nombre, pronunciado en voz alta si es posible, en silencio si no, pero con su nombre. Señor, hoy es la fiesta de tu Espíritu. Esta gracia que hoy desciende sobre tu iglesia, te la ofrezco para que se aplique a la purificación del alma de esta persona que yo amé y que ahora está en tus manos. Que el fuego que hoy celebramos sea el fuego que complete en ella lo que falta para que llegue a ti. Eso es todo. Esa es la oración. Su brevedad no la hace menos poderosa.
la hace más parecida a lo que Teresa valoraba en la oración: la precisión, la intención deliberada, el amor concreto a una persona concreta. El segundo gesto ocurre si ese día el viewer asiste a la misa. Durante la comunión o en los momentos de acción de gracias que siguen a la comunión, se hace una segunda ofrenda. La comunión que se acaba de recibir es la presencia real de Cristo en el alma. Esa presencia real puede ofrecerse por los difuntos con la petición de que su gracia se aplique a quien se ha nombrado. Teresa practicó esto y lo enseñó a sus hermanas como el gesto de mayor peso que un vivo puede hacer por un difunto en cualquier día del año, y con mayor razón en una fiesta de la intensidad de Pentecostés. El tercer gesto ocurre en algún momento del día, sin necesidad de que sea en la iglesia. Puede ser en la cocina, en el trabajo, en el camino entre un lugar y otro. Es el gesto más sencillo de los tres y al mismo tiempo el más parecido a lo que Teresa practicaba cuando no tenía tiempo para nada elaborado. Una mirada interna hacia el alma por la que se ha orado, una certeza silenciosa de que ese amor atraviesa la frontera y un agradecimiento al Espíritu Santo por haber hecho posible esa comunicación. Teresa enseñó que la intercesión por los difuntos en días de gracia especial tiene un efecto que los vivos no pueden ver, pero que pueden confiar. La fe teresiana no pedía certeza sobre el mecanismo, pedía confianza en la misericordia de Dios y en la doctrina de la Iglesia sobre la comunión de los santos. Si esa comunión es real y la Iglesia enseña que lo es, entonces lo que el vivo ofrece llega. Y si llega en el día de mayor abundancia del año litúrgico, llega cargado con el peso de ese día. La advertencia que Teresa dejó sobre olvidar a los difuntos en Pentecostés no era una amenaza, era una invitación. Era el aviso de quien ha visto el río en su momento de mayor caudal y sabe que pasar sin mojarse es desperdiciar algo que no volverá hasta el año siguiente. El 24 de mayo de este año, ese río pasa. Ya sabes lo que Teresa sabía sobre ese día. Ya sabes lo que le ocurre a un alma cuando alguien la recuerda en ese momento y lo que le ocurre cuando nadie lo hace. Ya tienes un nombre en el corazón, el nombre que has estado cargando desde que empezaste a escuchar esto. Ese nombre es suficiente. Ese nombre, dicho en voz alta delante del Espíritu Santo el día de su fiesta, con la petición de que su gracia se aplique a esa alma, es el acto más concreto de amor que puedes hacer hoy por quien ya no está aquí. Es lo que Teresa haría. Es lo que Teresa hizo año tras año en cada Pentecostés de su vida, por las almas que ella amó y que esperaban al otro lado. Ahora ya sabes por qué ese olvido importaba. Y ya sabes qué hacer para que este 24 de mayo no pase sin que tu difunto reciba algo de lo que este día tiene. Hay personas que abren algo como esto y se van antes de que la verdad llegue. Tú no te fuiste, escuchaste, recibiste, y lo que encontraste al quedarte es algo que va a cambiar para siempre la manera en que vivas el 24 de mayo. Sabes lo que muy pocos saben sobre Pentecostés. Sabes que ese domingo de fuego y de viento no es solo la fiesta de los vivos, que el Espíritu Santo que descendió sobre los apóstoles en el cenáculo es el mismo que purifica las almas de quienes amamos, que el tiempo litúrgico de la Iglesia alcanza también a los que esperan al otro lado, que las almas saben cuándo es Pentecostés, que se acercan a la puerta ese día, y que lo que los vivos ofrecen en ese momento lleva el peso de la gracia más abundante del año. Sabes que Santa Teresa de Jesús no teorizó sobre esto, lo vivió. Rezó por su padre con nombre y con amor específico. Vio lo que ocurría cuando la oración de los vivos se unía a la gracia de las grandes fiestas. Y dejó una práctica concreta que sus hermanas de convento transmitieron durante siglos y que hoy llegó hasta ti en este día, de esta manera que ninguno de los dos podría haber anticipado. Tienes un nombre, tienes una oración, tienes el 24 de mayo. Con esas tres cosas, puedes hacer por tu difunto algo que ninguna lágrima, por sincera que sea, puede hacer sola. Ofrecerle una gracia sobrenatural que avanza su purificación
y lo acerca a Dios. Eso es lo que te llevaste hoy. Y vale más de lo que cualquier palabra mía podría pagar. Hay algo que Santa Teresa de Jesús entendió sobre el amor a los difuntos que tardamos años en aprender solos. Que el amor que verdaderamente los ayuda no es el que los llora, sino el que los lleva. El que los nombra en la oración. El que los pone en manos de un Dios que los ama más de lo que nosotros somos capaces. El que aprovecha el momento de mayor gracia del año para hacer por ellos lo que ellos ya no pueden hacer por sí mismos. Ese amor es el que aprendiste a ejercer hoy. Ahora hay algo más. Si lo que encontraste aquí te movió el corazón, si hay algo dentro de ti que siente que esto no termina aquí, sino que apenas empieza, lo que viene tiene mucho que darte todavía. Porque lo que Santa Teresa de Jesús dejó escrito sobre el alma, sobre los difuntos, sobre la oración y sobre la vida espiritual después de la muerte, es un océano. Y lo que viste hoy fue apenas la orilla. Hay algo esperándote ahora mismo. Algo que habla de una verdad que Teresa también descubrió y que documentó con la misma precisión con que documentó todo lo que vivió. Tiene que ver con la manera en que el amor a los difuntos transforma al que ama, no solo al que espera ser amado. Con lo que ocurre dentro del alma del que reza por sus muertos con fidelidad y constancia, año tras año, sin rendirse, incluso cuando no tiene señal de que sus oraciones llegan. Teresa lo observó en sí misma, lo observó en sus hermanas de convento, y lo que dejó escrito sobre esa transformación responde una pregunta que muchos de los que oran por sus difuntos se han hecho sin atreverse a pronunciarla en voz alta. ¿Sirve de algo? ¿Mi oración llega? ¿El amor que ofrezco desde este lado hace una diferencia real para el alma que espera? La respuesta que Teresa da a esa pregunta no viene de la especulación, viene de la experiencia mística que sus confesores documentaron y que la Iglesia reconoció como auténtica. Y esa respuesta tiene la solidez de 4 siglos de tradición carmelita y la calidez de una mujer que rezó por personas reales con nombres reales y vio lo que ocurría. Si has rezado por tus difuntos durante años, lo que viene tiene algo para ti que va a poner nombre a lo que has sentido, pero que todavía no habías sabido nombrar. Si apenas empiezas a entender que esa oración importa, lo que viene te va a dar la profundidad que necesitas para no quedarte en la superficie. Teresa de Jesús no habló de la oración por los muertos como una obligación piadosa que se cumple sin entusiasmo. Habló de ella como uno de los actos de amor más puros que un ser humano puede realizar en esta tierra. Porque en ese acto no hay nada para uno mismo. Solo hay una oración que va hacia otro, hacia alguien que no puede devolver el favor, que no puede agradecer en voz alta, que no puede hacer nada excepto recibir lo que le das y avanzar en el camino que lo llevará a Dios. Ese amor gratuito, ese amor que no pide nada de vuelta porque no puede recibirlo, es el amor más parecido al amor de Dios que un ser humano puede ejercer aquí. Y lo que ese amor hace en el alma del que lo practica es exactamente lo que está esperándote ahora. Los que amamos no se van del todo, esperan. Y nosotros, mientras tanto, tenemos la posibilidad de hacer algo real por ellos, algo que no es solo consuelo de los vivos, sino gracia verdadera que avanza lo que falta. El 24 de mayo que está llegando es tuyo y es de ellos si decides que así sea. Gracias por quedarte. Gracias por el nombre que llevas en el corazón. Gracias por haber escuchado con esa atención que muy pocas personas le dan a estas cosas y que marca la diferencia entre quien recibe algo que transforma y quien deja pasar lo que vino para él. Ve en paz y reza por tus difuntos este Pentecostés, con nombre, con amor, con la gracia del Espíritu Santo que ese día desciende sobre todos. En sus propias palabras, Santa Teresa de Jesús escribió en El Camino de Perfección que el amor verdadero no se cansa, que cuanto más da, más quiere dar, que el alma que ha aprendido a amar sin pedir nada de vuelta, ha aprendido lo más parecido a la manera en que Dios ama que es posible aprender en esta tierra.
Ese amor es el que te lleva de aquí. Que te acompañe el 24 de mayo. Que tu difunto lo sienta. Y que el Espíritu Santo, cuya fiesta es ese día, complete en él lo que tú empujaste desde este lado con tu oración y con tu amor.